Hola, Hola, solamente nos falta María. María, este, pero bueno, igual podemos leer esto y ustedes me hacen una reflexión en relación con esto. Estoy proyectando. Sí, Ok. A través de mi investigación comparto las experiencias de los otros y como contexto trato que se conviertan en experiencias vicarias para los lectores. De esta manera se busca la reflexión sobre los significados de las experiencias. Bachmanen. Fíjense que le puse la palabra vicarias en rojo y es un término muy religioso. Son personas que sustituyen a otra en sus funciones. ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese término de vicario con esta definición? puede ser aprender de las experiencias de otras personas, a través de las experiencias de otras personas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría ser? mm, Comprenderlas, interpretarlas también, o sea, en el Comprender, sentido comprender. de, digamos, como los relatos, ¿no? No sé, Ujú. los testimonios eh, eh, hacen que, digamos, como que es como que si esas experiencias que pudieran ser ajenas, ¿no? También pueden, ¿no? Como resignificar ese lugar del otro, ¿no? Y por eso es que la otredad allí tiene un peso sustantivo Ok, en este ¿cuál proceso. es disculpa, mi amor, ¿cuál es Tranquila, la profe. palabra que comenzó Trino hablando de que yo te dije, no se te vaya a olvidar decir eso, porque lo leí en el libro de Bachmanen y él se está aprendiendo el libro de memoria. Él Ajá, utilizó una palabra, lo del significado de las palabras que utilizamos. ajá, pero también dijiste otra cosa, que tienes que aprender a qué, en un capítulo especial que tiene el libro. Estoy aquí, bingo, bingo. a escribir, Exactamente, la escritura. Fíjense que porque la sucede. escritura es el método, así lo dice. Claro, pero fíjate tú, yo lo entiendo de esta manera. Esas historias de otras personas, para que mi lector pueda Lo- empaparse de eso, puedan empaparse de mi experiencia, Depende de pues la escritura. depende de la escritura. Y dependiendo de cómo yo escriba y lo narre y realice las reflexiones, podré entonces yo realmente darle significado a todas esas experiencias. Y el otro Por, pueda por- sentir ah, ujú. esa experiencia vivida. Exacto. Disculpa, Porque Trina. no, no, disculpa tu Cristina, que está bueno porque ese texto de Batman es maravilloso, ¿no? Pero además de eso, eh, el lugar que ocupa también el silencio, ¿no? El silencio en estos procesos de como que uno va tejiendo con el lenguaje, ¿no? Entonces, como el valor, ¿no? De la narrativa, cómo uno lo va construyendo en un texto, ¿no? Que es un mostrar algo, pero un algo con sentido, ¿no? Que yo creo que es el valor también de la escritura en este tipo de escritura fenomenológica, hermenéutica, porque creo que el hermenéutico hay como que también darle ese sitial, ¿no? Y Ajá. que creo también que en eso de lo vicario, profe, de esa potente idea que usted nos comparte, eh, digamos, uno trata como que mediar, ¿no? Eso que esas personas van en esas narraciones como donándonos, como compartiéndonos, ¿no? Pero que también cómo hacer de esas emociones, digámoslo así, conocimiento, producir, ¿no? Un aprendizaje, o dar cuenta, mejor dicho, dar cuenta de Sí, este proceso de aprendizaje. sí, dar un cuenta. Es un Ujú. darse cuenta. Exactamente.
Miren, fíjense, muchachos, Ahí este, entra disculpa, ahí ah, entra la esencia de la experiencia. sí, Correcto. la esencia de la experiencia Como vivencia, ¿no? y la manera como lo vives, era lo que le iba a decir, y la manera de Sí. cómo lo vives. Por eso es la importancia de regresar nuevamente hacia esos participantes y ver si realmente esa esencia que tú percibiste es lo que ellos realmente sienten, lo perciben de esa manera. Es probable que un día te diga, bueno, no, es que ese día me sentí mal y terminé con mi novio, ponte, por decirte algo, tenía las emociones todas encontradas, pero no, por lo general no soy así, pero es importante uno volver a conversar. Yo no sé si el profesor Esteban se los dijo, pero creo que él les decía, con una entrevista, en una entrevista no vas a descubrir nada. Tú tienes que tener varias entrevistas con esa persona, entonces no te pongas de exagerado de ponerte a entrevistar 6, 7, 8 personas, porque al final es probable que no puedas repetir una nueva entrevista con ellos para que te puedas aclarar y para que ellos también vean lo que te dijeron, ¿no? Y te puedan reflexionar juntos. Por eso esa es la importancia de la cantidad de participantes que uno debe tomar en cuenta en la investigación. ¿Ok? Por supuesto, yo no estoy diciendo, no, es que las reglas son 3 personas. No, no. Tú sabrás la capacidad que tienes y el tiempo que tienes para investigar, porque eso es otro, ¿no? Recuerden que nosotros con la tesis, y voy a ser igualita de insistente como dice el profesor Esteban, es un mecanismo que utiliza la universidad para que te pueda dar tu título de doctor y tú puedas demostrar las destrezas sobre lo que has aprendido de investigación hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando comiences a ser un investigador independiente, te vas a dar cuenta que puedes hacerlo de otras formas, porque no vas a tener a alguien que te esté orientando, por ejemplo. O te metes a un grupo de investigación y son varias personas que quieren trabajar la misma temática y se entusiasman y entre todos hacen la experiencia. Pero la importancia de la tesis en este momento es llegar a un final, lamentándolo mucho, académicamente tienes un tiempo y hay que cumplirlo. Por eso lo que hacemos no necesariamente tiene que ser extremadamente extenso para poder demostrar lo que hasta ahora se han aprendido sobre investigación. Es importante que también recuerden eso como experiencia como tutores, pues es lo que uno quiere exponer. Ok, fíjense, él también nos dijo que no necesariamente yo debo tener un paso a paso, porque es más, hasta creo que fue a ti, Andreina, que te corrigió cuando tú dijiste, bueno, es que uno dice, se encasilla, entonces le dije, no, no, porque si te pasa eso, estás hablando de paso a paso. No terminó uno para poder comenzar otro, porque uno tiende a ser muy cuantitativo a pesar de que está dentro de lo cualitativo. Pero la idea de la fenomenología es que puedas tú tener tu propio método acompañado de las experiencias de otros y de esta manera también, como lo dijo en su oportunidad Trino, que sabes tú, a lo mejor haces una nueva, tal vez no metodología, pero sino una nueva manera de cómo interpretar los textos desde la fenomenología y utilizando una serie de tips y de habilidades para poder llegar a ese final que todos deseamos. Entonces, fíjense, él, por ejemplo, nos dijo, nos tenemos que centrar en un fenómeno que nos interese verdaderamente y que nos compromete
con el mundo. Yo tengo que estar realmente identificado con lo que quiero hacer, porque si no le meto pecho y corazón, entonces nuestra investigación tendrá solamente una sola finalidad, tener un título, pero no así la satisfacción de haber aprendido algo desde el corazón, desde la emocionalidad. Por eso es la importancia de esa posición cualitativa que yo debo asumir. Tenemos que olvidarnos de esa época de lo cuantitativo, que la persona no era persona, sino era un número, era un dato. En cambio, ahora no. Ahora es importante lo que dice esa persona y tengo que saber quién me lo está diciendo. No, no es una persona invisible, es visible. Tiene sentimientos, tiene puntos de vista similares o diferentes a los míos, pero tengo que tomar en cuenta mucho o todo lo que me dice. Fíjense, investigar la experiencia del modo que la vivimos o vivida por el otro y no tal como la contextualizamos. Claro, él nos hablaba de que nosotros tenemos una teoría. La teoría nos ayuda a ver ese mundo, pero eso no quiere decir que todo lo voy a contextualizar, sino sencillamente tengo que ver cómo está viviendo el otro, cómo lo vivo yo, cómo lo vivimos, para entonces luego yo poder teorizar con lo que he aprendido. Recuerden que siempre vamos a teorizar con lo que hemos aprendido. Si yo no me lo sé, pero alguien me dice, mira, yo estuve leyendo una información que habla sobre tal temática, vamos a ver si te sirve. Por ejemplo, que te diga el tutor, ah, yo no lo sabía en el momento, pero si yo lo leo y veo que realmente es significativo y me sirve para mi experiencia, entonces empieza a sumar a todo lo que he aprendido hasta ahora. Nunca se cierren en función de la posibilidad que le pueda dar el otro. Ojalá ustedes tengan sus líneas de investigación y puedan conversar de todo lo que han aprendido y ver qué otra cosa les pueden decir las otras personas. Y así poco a poco uno se va nutriendo. Esa es la importancia de las líneas, reunión de líneas de investigación. Fíjense, siempre nos hace la énfasis, hay que reflexionar. ¿De qué voy a reflexionar? Sobre todos esos aspectos que caracteriza a ese fenómeno que estoy abordando. El Como, profe, recuerdo que, perdón, dime, profe, que no utilizó te creo que preocupes. una expresión pues, de Platón, me parece que él decía, es buscar el eidos, ¿no? De Ujú. las cosas, ¿no? A mí me pareció esa muy potente, ¿no? Es decir, como ver el fenómeno tal cual se presenta. Sí, Creo que eso, y por eso es como el distanciamiento, ¿no? Y él decía, bueno, dejen en algún momento, hay que dejar de lado nuestros prejuicios, mm, nuestras creencias, nuestras suposiciones. Entonces creo que tiene que ver mucho con esto de reflexionar sobre los aspectos, ¿no? Fundamentales que caracterizan el fenómeno. exactamente. Fíjense, ahora yo tengo otro material porque me puse a hacer una compilación con lo de las lecturas que nos dio el profesor y hablaba mucho de eso. Les habla de evitar juicios, de separarnos, de volver a revisar después que esté reposada la información, porque de esa manera puedo mirar cosas que antes no había visto. Porque si la teoría fundamentada te dice que tú te saturas cuando vas a hacer las interpretaciones hasta que se te satura la información, tú dejas de seguir revisando, este, mm, por ejemplo, tus entrevistas, es probable que cuando tú dejes descansar esa lectura, esa entrevista, los vuelves a retomar, surge algo que no vistes. Pero no era porque no estaba, sino porque en ese momento no lo percibiste, ¿va? Fíjense, vuelvo otra vez y ahí está mi amigo Trino. Aquí entre paréntesis vamos a poner Trino Ujú. 2025.
Interpretar el fenómeno mediante el arte de escribir y reescribir. Entonces, Sí, ajá, dime. ellos hablan ahí de que es algo así como escribir, voy a buscar aquí donde yo hice un apunte aquí, como usar un lenguaje, escribiendo, utilizando un lenguaje para evocar esa experiencia, como escribir como un poema analítico, que es Sí, lo que ellos hacen ahí, la ellos, analogía. sí, Escribir metafóricamente sí, también, ujú, iluminar la experiencia, también lo señalan así, como iluminar la experiencia. Y bueno, habla de la esencia de la experiencia, nuevamente. Y habla de una construcción lingüística, es decir, de hacer una descripción precisa, eh, que revele en esa estructura la experiencia de ese sujeto y de ese sí. fenómeno. Fíjate, a mí también me gustó mucho lo que leí porque te decía, tienes que tener una visión poética Ujú. y contar la historia de esa forma. Fíjense, por ejemplo, mi interés en mi tesis, porque yo trabajé con la narrativa. Yo quería, y creo que se lo comenté en una oportunidad, era que la gente se quedara con ganas de seguir leyendo la tesis por la manera de cómo lo hice, en donde dejaba a las personas así como en suspenso para saber qué era lo que venía después, ¿no? Y eso también contribuye mucho a que tú puedas tener una lectura fluida. Una Eh, buena serie de Netflix. bueno, sí, algo más o menos. Sí, bueno, tú sabes que yo digo, bueno, ¿lo habré logrado? Sí, es probable que lo pude haber logrado, porque había una profesora que me decía, ay, yo estaba preocupada por esas viejitas. Entonces, y fíjate tú que al final me dice, Belki, ¿dónde está el milagro que no lo vi? Bueno, luego les contaré lo del milagro, pero fue bien curioso porque ella me dice, es que verdad que lo sentía así, yo decía, ¿qué le habrá pasado a esa viejita después? Entonces, por supuesto, en el momento de mi exposición, de mi disertación, ellos me preguntaron y yo empecé a contarle cosas, pues, que no estaban en el manuscrito. Y entonces me decían, wow, pero tú puedes seguir escribiendo cosas en esa investigación. Yo digo, sí, claro, pero todo tiene un límite. Yo ya les demostré que sé investigar. Ok, mire qué interesante es la sexta. Equilibrar el contexto de la investigación, siempre considerando las partes y el todo. No es que voy a ver solamente las La, la, partes. la sinergia. Por Claro. eso que es un venir dialéctico, como lo dice Van Man en ese epígrafe de la reescritura, ¿no? Es Ujú, va entre varios niveles de cuestionamiento, lo dice él, ¿no? Sí, en esos niveles y por eso es que la escritura es profunda, ¿no? Es claro, interesante. claro que sí. Ahora fíjense, sin embargo, una persona de apellido Gómez, 2025, y ustedes la conocen, es Silvia, ella escribió eso en el chat del doctorado que tenemos nosotros en el grupo. Fíjense, ella llegó a esa reflexión. No aplicamos pasos, ni esquemas, ni fórmulas. Construimos con las expresiones de sentido, con la naturaleza en erupción, con lo que emerge. ¿Qué me pueden decir ustedes de esa reflexión con Creo cuál que yo ella lo llegó? leí en el chat. Creo Sí, que sí, yo es que leí tú eso eres en del el chat. chat, sí, Sí, en el del doctorado el del también. doctorado. Y Andreina también está ahí. Todos los que somos del doctorado estamos ahí. Sí, yo Ah, sé, pues no. Es- pero alguien Eso hizo creo que alguno, fue el algo lunes o el hizo, martes. sí, esa fue cuando ella estaba hablando del taller de la profesora Sara. Ah, ya. Ajá, pero Sí. bueno, ahora, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora con esa reflexión que ella llega? Pero porque yo creo que lo que está preestablecido según, lo que la misma profesora Sara
estableció en ese artículo que yo te hice referencia hace un rato, ella estableció pasos. Entonces yo no sé si es una crítica constructiva o es un refuerzo positivo que a lo mejor ella ahora lo ve de otra manera. No lo Yo lo sé. que creo es que esta expresión no tiene contradicción con lo que hemos venido conversando, ¿no? No es contradictoria, es eso, construimos con las expresiones de sentido, de esas vivencias, ¿no? Que estamos, ¿no? Como eh, Claro, observando. Además, muy bonita porque pareciera también una expresión poética, ¿no? Con la naturaleza en erupción Sí. y con lo que emerge. Me parece sí. que es una expresión que Este, va, mira, que Trino, hemos estado hablando. Ajá. es lo que tú has dicho. Es Tú, que la yo lo vi fenomenología, desde de otro, tú lo vas a hacer la interpretación y la reflexión. Tú mismo vas desde, a utilizar la estrategia, los pasos. Nadie te va a decir, tienes que seguir, no, no es como teoría fundamentada. Teoría fundamentada tiene pasos a seguir, porque así dice que ese método. Tienes que seguir una serie de pasos para poder claro, alcanzar y hacer, claro. este, Es ajá. que por eso cuando yo estaba haciendo el artículo, yo sentí un momento que me sentía con una camisa de fuerza, o decía, o hago lo que dice este, o hago lo que dice el otro, y al final, bueno, hice lo que hice. ¿Me explico? Mm. Pero sí, ese choque cognitivo allí, con todos esos referentes, bueno, llegó un momento que digo, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer al final? Ok, Entonces, bueno. pero entonces fíjate ¿Me tú, escuchan? ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que entonces en nuestro manuscrito decir cómo lo hicimos. Ujú. Es más, a mí me encanta mucho utilizar este término. Tengo que declarar. Yo Declarar, sí. declaro paso a paso cómo lo hice. No necesariamente tengo que guiarme por una estructura ya preestablecida. Yo sencillamente, en función de todo mi aprendizaje, yo puedo decir cómo lo hice, porque eso es la ventaja que tiene el cualitativo. Tú, al declarar la manera de cómo estás investigando, le estás mostrando a las personas eh, una alternativa de cómo lo puedes hacer, porque tú al final terminas con un conocimiento. Bueno, ese es el aporte que damos como investigador también. Exacto, ese es el aporte. No es solamente teorizar, porque la Sí. tendencia de uno es, ay, bueno, es que en la discusión tú tienes que teorizar, qué sé yo. No, no, pero si tú realmente hiciste un esquema, una integración de esquema, una integración de pasos, voy a utilizar los mismos términos que puso ahí la profesora Gómez, puse fórmulas, integré cosas. Ah, fue una manera de cómo yo hice para poder producir ese conocimiento y tener el resultado que obtuve cuando estoy presentando mi investigación. Entonces, si la persona le parece que, que es viable, es probable que lo pueda aplicar. Y cuando lo aplican, entonces seguida tú dices, oh, Trino, hice una manera de interpretación desde la fenomenología. Cuando otra persona quiera reproducir la manera de como tú lo hiciste, pues, y entre comillas, porque en cualitativo no hay reproducción exacta, porque todo depende con las personas que estés conversando, con las personas con las cuales estés investigando. Todo Sí. depende de lo que has aprendido. Entonces, un año para Y ti fue tu verdad, pero para el siguiente a lo mejor no, ya no lo es. Ajá, dime. sí, los giros que se van dando y lo que va emergiendo. Exacto. María y Edith, ¿quieren hacer alguna acotación? ¿Me escucha, profe? ¿Me Sí, sí, escuchan? sí, te escucho. Ah, es como estaba como internet, se me caía cada ratico la, no sé si es el internet que estaba como lento.
Mm, No, lo que yo quería decir es que yo creo que a veces estamos como habituados a tener pasos, es decir, que tenemos que seguir estos pasos para lograr el objetivo. O creo que es lo que nos han enseñado. O sea, estas son las estrategias, tienes que seguirlas para lograr el objetivo. En cambio, la fenomenología te da la libertad, pues te da la libertad de que te indiques qué vas a hacer, o sea, como el objetivo que quieres lograr es este y lo puedes hacer a tu manera, siguiendo estas pautas que tú misma te las vas a dar, pues. Esa es la diferencia y yo creo que eso es lo que puede ampliar y por eso la profe colocó eso. Es lo que yo, bueno, y con los compañeros escuchándolo, ahí a medias así que se me cae, voy a tener que escuchar de nuevo la clase. la Lo que le clase. iba a Ujú. preguntar, profe, Dime. esa va a estar alojada en el Moodle, Sí, en el que sí. teníamos anteriormente. No, no. Ok, ok. Trino no te Hay invitó. otro. Trino No, no te yo, invitó para el No, de yo lo... no, investigación. yo, todos están matriculados, pueden ingresar con su clave anterior y su Ah, usuario ok. anterior. Si no llegan a No, ingresar, me avisan, por favor, y yo les no, profe, ayudo. no, no sé, no. Sí. ¿Se te olvidó la clave anterior? Ah, ok, 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 ok. Voy a hacer esa tarea entonces. Usuario y Sí. clave anterior. No, no, no. Es mi hija, no se me va a olvidar mi hija. Ah, ok. Bueno, Es no mi sé, hija, no si se sé, me no olvida, sé, no bueno, o mi sé. cédula, algo de eso. Ah, han habido casos. Han habido casos. Miren, sí, ya el aula Uh, está al día. Puse las grabaciones, puso el material, ya la arreglé, pues, porque Trino es muy práctico. Él pasó mi misma aula anterior, la copió y entonces me tocó borrar todo lo que no correspondía a, a este nuevo curso. Entonces, bueno, ya pueden revisar. Miren, Trino, necesito dígame. que me digas qué otras características expone Bachmanen cuando dice que cuando vayas a realizar las Ah, interpretaciones tiene que ver con la parte emocional, con lo corporal, con lo que dice, con lo que pregunta, su interés, la parte temporal y lo relacional. ¿Me falta alguno? no, son cuatro, Sí, lo que pasa, ajá, corporeidad. Eso, él ajá, llama las cuatro vías, ok, cuatro existenciales, ok, guías para la reflexión. ajá, corporal, La corporeidad, la ajá, espacialidad, la temporalidad y la racionalidad. Dice que son dimensiones que siempre están presentes en nuestra experiencia. Entonces podemos, eh, por ejemplo, yo creo que puse el ejemplo cuando estaba el profesor. No todos de repente somos aptos para hablar en público. Cómo el dominio escénico se puede apoderar de algunos ante la presencia de un público. Entonces, muchos nos podemos sentir nerviosos al hablar en público. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar desde la corporeidad? Pues el ritmo cardíaco, la sudoración, ujú, este, la velocidad con que se habla, la exageración gesticulada, ¿cómo lo podemos analizar desde la espacialidad? Sentir que, bueno, a lo mejor el espacio es muy pequeño o es muy grande o es un espacio que no tiene las condiciones ambientales mínimas. Eh, Nos podemos sentir ante ese espacio o muy grande o muy pequeño. Desde el ah, punto de vista de la temporalidad, podemos pensar en ese momento que el tiempo nos pasa muy rápido o que pasa muy lento. Y desde el punto de vista de la racionalidad, podemos pensar que las personas están a mi favor o están en contra, me apoyan o hacen críticas destructivas o críticas constructivas. ok. Fíjense, gracias por recordarlo. Y es ver la Fíjense, experiencia desde ángulos distintos, pues. ujú. Sin embargo, yo he colocado otros términos en Otro, función de lo que hemos estado conversando, ok. ¿verdad? Yo también entiendo.
que en la fenomenología nosotros necesitamos ver esa parte emocional. Tengo que ver lo que dicen y cómo lo dicen. Podría poner Sí, aquí cómo lo dicen, sí. ¿verdad? Tengo que estar atento de cómo es su respuesta, de qué tan interesados están ellos con, Sí, la actitud que se asume al momento ok, de... ¿verdad? Y cómo relacionar todo eso que estoy hablando, Ujú. ¿verdad? Porque ¿qué ocurre? Muchas veces yo puedo decir que estoy muy interesado, pero desde la corporalidad tú te das cuenta que no estoy tan interesado. Sí, ¿Ah? el lenguaje corporal dice más que lo que puedas decir con las palabras. Lo que puedes decir con las palabras. También, cómo lo dices. Tú puedes decirme que estás muy El tono, interesado, ¿verdad? Pero como me lo estás diciendo, no es tan creíble. sí, el tono, el énfasis. Ok, entonces me Sé que- gustaría que poco a poco, a medida que estemos trabajando hoy esta información, podamos seguir buscando elementos que yo como investigador tengo que estar pendiente en el momento que estoy compartiendo esos espacios con mis participantes. Entonces, es bien significativo que nosotros busquemos términos para estar siempre pendiente de eso. ¿Ok? Al principio lo vamos a hacer de una manera muy mecánica, es decir, como cuando trabajamos el condicionamiento clásico de Pavlov, cuando Ujú. era operacional. Que tenía que aprenderme bien los pasos para poder llegar, pero después llegó un momento que ese aprendizaje, ese acondicionamiento pasó a ser un aprendizaje natural. ¿Por qué? Porque como ya sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer, no necesito estar constantemente pensando en función de eso. Entonces, ¿qué es lo bien interesante? Sería también la manera de cómo voy a realizar las entrevistas y está dado con los aparatos que voy a utilizar. Vamos a utilizar un término, que es decir, antes uno se lleva el teléfono y habla con las personas, antes uno se llevaba una grabadora, pero ahora tenemos la ventaja de que si no puedo estar presente, puedo hacer una entrevista por Zoom, Claro, ¿verdad? Puedo hacer una entrevista. ¿Y por qué por Zoom? Porque la puedo grabar. Porque si la hago por WhatsApp, no la tengo grabada. ¿Por qué me interesa tenerla grabada? Porque yo quiero ver esa parte corporal. A veces, como no tenemos todavía la destreza para poder hacer entrevistas y estar pendiente de todo, entonces por eso es que yo digo que lo mejor que pudo haber inventado era el video. Y más ahora que es tan fácil poder hacerlo. Me llevo mi teléfono y un trípode y le pido permiso al participante que se va a grabar porque a mí me interesa ver otras cosas que no me lo dice cuando está hablando, pero sí me lo dice con sus gestos, con su corporalidad. Entonces, fíjense, ¿cuál es mi idea de realmente de este curso? De este curso no solamente ver si realmente algunos enfoques o métodos sean posibles para su investigación, sino también poder darle algunos tips que nos sirvan en el momento que tenemos que ir al trabajo de campo, poder tener esa experiencia de ir practicando con las entrevistas, cómo debo preguntar, qué posición debo tener yo, cómo debo ir vestida, cómo debo tener mi tono de voz, ¿verdad?
cómo debo estar yo emocionalmente para poder acercarme a esa otra Sí. persona. Como nosotros en la maestría tenemos una unidad curricular que se llama Técnicas de Intervención Social. Ajá. Entonces, precisamente es cómo abordar al sujeto de estudio de manera que no se sienta intimidado, atacado, invadido, Ok. excluido, etcétera. Ajá. ¿Tú tienes algún invitado que nos pueda hablar sobre eso o lo puedes hacer tú? Bueno, yo no he dictado la unidad, pero sí podría ubicar a Juan José Obando, que él se ha dictado en la maestría de esa unidad curricular. Ajá. Yo voy a Eh, hablar con él y luego te sí, digo. habla con él para ver la posibilidad de que esté con nosotros un ratito. No Sí. necesariamente tiene que ser. Fíjate que todo esto que tú has Ujú. señalado acá, yo lo abordo mucho porque yo para pregrado, para el diseño curricular que muere en este periodo académico, para el 96, está la unidad curricular. Bueno, para el 96 no se llama unidad curricular, se llama curso obligatorio en el caso de estrategia y recursos instruccionales. Y hay una unidad que es la unidad número 1 que tiene que ver con la comunicación. Entonces, yo ahí le hago mucho hincapié a los estudiantes sobre las habilidades comunicativas que como profesores nosotros debemos poner en práctica y también desarrollar en nuestros estudiantes y viceversa, porque el rol se intercambia, no siempre soy yo el que funge con el rol de emisor o encodificador, sino también ellos como estudiantes tienen que ejercer ese rol. Entonces, esas habilidades comunicativas, ese contexto sociocultural, ese nivel también de conocimiento y esas actitudes con C influyen mucho en que realmente nosotros logremos lo que llamamos en estrategia y en esa unidad, lo que es la comunicación pedagógica, que tiene un propósito específico, que obviamente es generar el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, trato de que ellos entiendan de las mil razones por qué es importante que ellos como estudiantes apliquen sus habilidades comunicativas y por qué es importante que como docentes también las sepan aplicar, porque es un proceso común, es un proceso sistemático, pero que también se debe compartir experiencia y no debe ser una clase magistral, el bla, 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 y ya, listo. Y todo eso integrado con estrategias, con técnicas, con medios instruccionales, con teorías de aprendizaje, con desarrollo de procesos cognitivos, con desarrollo de pensamiento crítico. Todo eso es un conjunto de todo, de partes que lo tienen que visualizar como un todo. Como todo. Entonces, bueno, por eso es que veo mucha relación Excelente. y la parte de escribir en el pizarrón, imagínate, escribir para que tus estudiantes te entiendan. No es que tú vas a llenar el pizarrón de todo lo que tú sabes de la A hasta la Z y cuatro veces el tablero. No, no. Ese proceso de reflexión acerca de qué vas a escribir, cómo lo vas a escribir y en qué momento lo vas a escribir. Y cómo vas a inducir a esos estudiantes a analizar eso que tú escribes en el pizarrón, por ejemplo, o en una presentación electrónica, o en cualquier otro medio instruccional que tú utilices. ¿Ves? Excelente. Trino, Eh, presidente. Miren, ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos ahora.